energía. Energía es lo que nos sobra a nosotros, los que conocemos el electromagnetismo. Ya verán. Bien, ¿qué tal? Aprovechemos que ya sabemos algo sobre la interacción de cargas para entender cómo es que, por ejemplo, yo puedo utilizar energía a partir de los sistemas eléctricos. La idea va a ser realmente sencilla. Lo que vamos a utilizar es el hecho que ya sabemos cómo es la interacción entre cargas y entonces podemos calcular el trabajo que realizo cuando traigo dos cargas en sus cercanías. En general, pues la situación podría ser bastante complicada. Sin embargo, algo que se puede demostrar, y voy a tratar de justificar más o menos, es el hecho que la interacción coulombiana es una fuerza conservativa. O sea que ese ejercicio que tenemos que hacer, que es traer dos cargas desde infinito, digamos, hasta sus vecindades, lo podemos hacer por cualquier camino y vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces, ese va a ser nuestro primer truco. El segundo truco que vamos a utilizar es el hecho que podemos hacer superposición lineal, de tal manera que si yo ya he traído dos cargas, después puedo traer el resto de cargas y voy a poder sumar la energía total como la interacción por pares. Entonces, arranquemos. Vamos a iniciar simplemente pensando que el sistema de cargas no se ha hecho y entonces todas las cargas que van a conformar el sistema que yo quiero armar están en infinito. Ahora, cuando ellas están por allá en infinito, en una cosa que nos estamos imaginando muy lejos, las interacciones entre ellas son irrelevantes. Son despreciables. Recordemos que decaen como 1 sobre r cuadrado y a pesar de que es una interacción de largo alcance, cuando están muy lejos yo puedo despreciar su interacción. Ahora, voy a traer una carga desde por allá hasta aquí, digamos hasta el origen. Traer esa carga hasta el origen a mí no me va a costar ningún trabajo porque esa carga está completamente libre. No está sufriendo interacciones debido a ninguna otra carga que la esté rodeando. Estamos suponiendo que todas las cargas están por allá en infinito. Entonces yo la traigo y a mí no me va a costar trabajo, ningún esfuerzo. Puedo simplemente traerla y colocarla acá. Y ese va a ser el punto de partida. Tengo una carga que por simplicidad voy a colocarla en el origen. Ahora vamos a traer una segunda carga. Esta segunda carga, mientras se empieza a acercar a nosotros, a la otra carga que pusimos en el origen, ella empieza a experimentar interacciones con esta y entonces sí va a haber una fuerza que yo debo hacer y un trabajo que yo debo hacer para traerla hasta cierta posición. Ahora, como yo quiero calcular la energía del sistema como tal, voy a hacer que la forma que la traiga va a garantizar que efectivamente el trabajo que yo haga se va a traducir completamente en energía almacenada en el sistema. Otra manera de decirlo es energía potencial del sistema, porque acabamos de decir que la interacción coulombiana es conservativa, entonces le puedo asociar una energía potencial. ¿Cómo garantizo eso? Entonces voy a traer la carga desde infinito, pero la voy a traer con una fuerza que va a ser idéntica a la fuerza de interacción entre las dos cargas. Idéntica en magnitud, pero contraria en sentido. De tal manera que puedo decir que punto a punto, la suma total de fuerzas sobre la carga que estoy trayendo es 0. Suena un poco paradójico. ¿Cómo la voy a traer si la suma total es 0? Pero conceptualmente la idea es que voy a traerla de tal manera que su velocidad va a ser 0, nula. Fíjense que lo que estoy logrando, que la energía cinética de la partícula realmente sea 0 y todo el trabajo que yo esté implicando se esté traduciendo en energía potencial. Entonces, de nuevo, estoy trayendo una carga desde infinito, aplicándole una fuerza que va a ser igual, pero contraria a la fuerza de interacción con la carga que ya está en el origen. De tal manera que su velocidad va a ser en todo tiempo 0 y la energía
que yo he implicado por el teorema trabajo-energía se traduce en energía potencial almacenada en el sistema de cargas. Entonces, este es el truco. Y ahora ya es cuestión de ver cómo yo calculo el trabajo. Nuevamente vamos a utilizar el hecho que estamos trabajando con una fuerza conservativa. Y como estamos trabajando con una fuerza conservativa, yo puedo calcular el trabajo desde por allá en infinito hasta este punto utilizando el camino que yo quiera. Recordemos que para una fuerza conservativa, la integral de línea, o sea, el trabajo, es independiente del camino, mientras los dos puntos, el punto inicial y el punto final, sean el mismo. Entonces podemos utilizar esto para escoger el camino más conveniente. ¿Cuál va a ser el camino más conveniente para nuestro cálculo? Para hacer esto, entonces, reconocemos que la fuerza colombiana es radial. Eso quiere decir que si he colocado la carga inicial en el origen del sistema de referencia, voy a tener que la fuerza va exactamente como el vector radial unitario. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas tengo el vector unitario radial y tengo los vectores tangenciales θ y φ. Entonces he colocado mi carga en el origen y mi campo va a ser proporcional al vector unitario r. ¿Qué sucede? Que entonces la integral de línea que yo voy a calcular va a ser mucho más sencilla si simplemente me muevo en direcciones radiales. Porque el producto punto entre la fuerza y el vector que describe el diferencial de camino va a ser exactamente la magnitud de la fuerza veces el diferencial de camino. Son paralelos. Aquí viene algo bien interesante que también podemos justificar para mostrar que la fuerza efectivamente es conservativa. Entonces, imagínense un camino cualquier arbitrario. Ese camino ustedes siempre lo van a poder describir como una cuadratura de caminos que van a ser pedacitos radiales, trayectorias tangenciales, pedacito radial, radial, tangencial. Eso digamos que es un pixelado de un camino. Ahora, como mi fuerza es radial, el producto punto de la fuerza con los pedazos de camino que son tangenciales va a dar 0. Y las únicas partes que van a contribuir son las partes radiales del camino. Ahora, la magnitud de la fuerza no va a cambiar cuando yo me mueva tangencialmente, porque la fuerza depende solamente de la distancia, no depende del ángulo. Entonces, cuando yo me paro en cierto ángulo y me muevo tangencialmente, yo sigo teniendo la misma fuerza. Y vuelvo y me muevo radialmente y sería lo mismo a no haberme movido tangencialmente. O sea, que la suma de la integral de línea del primer trayecto más la integral de línea en el segundo trayecto va a ser lo mismo como si yo me hubiera movido solamente tangencialmente. ¿Esto qué implica? Que entonces yo pude haber hecho cualquier camino y lo único que me interesa son los pedazos radiales. No me interesa qué tanto me he movido en el ángulo. Y entonces al final yo puedo demostrar que cualquier trayectoria en camino cerrado va a ser 0, que es precisamente una de las definiciones o una de las formas de definir una fuerza conservativa. Que cuando yo haga caminos cerrados, la integral de línea me dé 0. Integro hacia afuera, me da un valor, hago tangencialmente, me da 0, me devuelvo radialmente y aquí la integral va a ser idéntica a la anterior, pero como estoy devolviendo es 0. Es contra el signo contrario, entonces se cancelan y obtengo al final una suma completa 0. Entonces vamos a traer a nuestra carga, segunda carga, por un camino que sea radial. De primero nos movemos tangencialmente y después nos moveremos radialmente. Y vamos a utilizar nuevamente el hecho que el producto punto de la fuerza por el diferencial de línea va a ser la magnitud de la fuerza veces el diferencial de la línea, que en este caso es el mismo de R. Entonces, como me moví inicialmente por allá, inicialmente tangencial y después simplemente integral sobre R, tengo la expresión con los límites desde el R final, donde yo quiero dejar ya la carga, la distancia final al origen, hasta el infinito. Fíjense que
el punto inicial y el punto final pareciera que están invertidos precisamente porque mi integral de línea viene desde allá, o sea, el diferencial de línea es menos de r, porque me estoy moviendo en esta dirección. Ahora yo lo he invertido de tal manera que me queden los límites contrarios. Ahora esta integral es sencilla, es la integral de 1 sobre r cuadrada, y obtenemos entonces una expresión para la energía de interacción entre la carga que estaba en el origen y la que yo he traído hasta cierta distancia r. Y la expresión es simplemente la constante de Coulomb K veces el producto de las cargas, como la fuerza, dividido por la distancia entre las dos cargas. Y esto es lo que sucede para dos cargas. Si lo entendimos bien, entonces ya podemos proceder. Dijimos, trajimos una carga desde infinito con una fuerza igual a la opuesta de la fuerza eléctrica. Y entonces aquí fíjense que esto fue importante porque apareció un signo menos en la expresión, que al final cuando hago la integral de 1 sobre r cuadrado cancela un menos por ahí. Entonces ya tengo esta energía de interacción entre dos cargas y yo quiero generalizar para un sistema de muchas más cargas. Y aquí es donde entra el principio de superposición. Porque supongan que yo quiero traer una tercera carga. Entonces, si yo quiero saber cuál es el trabajo que implica traer esa tercera carga, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, o sea, trayéndola con una fuerza idéntica pero opuesta a la fuerza de interacción con las otras dos, me basta con calcular de primeras la interacción con la que traje primero. Y después calcular la interacción de la que estoy trayendo con la que traje después. De tal manera que voy a tener tres contribuciones. La del par inicial, las dos cargas que estaban inicialmente, que la acabé de calcular. Y las dos contribuciones que van a aparecer por la tercera carga que traje interactuando con la del origen y la tercera carga interactuando con la segunda carga que traje. Tres términos que simplemente se escriben como una suma de productos de cargas sobre las distancias entre ellas. Ahora, quisiéramos poner una expresión un poco general para un sistema de cargas, digamos, arbitrario. Digamos que trajimos n partículas. Esta expresión que acabé de mostrar o por el análisis que acabé de hacer, me doy cuenta que lo que tengo que hacer es coger una carga y ver cómo es la interacción con todas las demás cargas, cómo es la energía de interacción con ellas. Después me paro en otra carga y veo cómo es la energía de interacción con todas las demás cargas. Pero entonces tengo que tener cuidado. Porque, por ejemplo, digamos que me paro en la carga del origen y calculo la interacción con la tercera y con la segunda. Ahora me paro en la segunda y calculo la interacción con la tercera y con la primera. Pero aquí esta interacción con la segunda y la primera, yo ya lo calculé. Ya la incluí. Entonces, si simplemente voy cogiendo cada carga y voy sumando las contribuciones con cada una y después me paro en otra carga y también sumo, voy a estar contando dos veces cada par. Entonces, lo que voy a hacer es, efectivamente, voy a coger cada carga y voy a sumar con cada una de las demás. Si se dan cuenta, la sumatoria que estoy poniendo ahí implica que yo no voy a sumar interacciones de una carga con ella misma. Siempre voy a tener en cuenta interacciones de esa carga con otras. Algo que debe quedar claro porque estoy dividiendo por la distancia entre la carga y la siguiente. De tal manera que yo no puedo, la distancia de una carga con ella misma es simplemente 0 y tendría algo indeterminado. Entonces voy a sumar con todas las cargas que no sean ella misma y después sumo todas esas contribuciones, pero voy a dividir por 2 para garantizar que no esté contando doble. De esta manera entonces encuentro el trabajo que me tomó a mí ir trayendo todas estas cargas lentamente. ¿Sí? Si las traigo más rápidamente, entonces voy a implicar energía en darles energía cinética por el teorema trabajo-energía. Y aquí estoy garantizando que toda esa energía se vaya en energía potencial. O sea que este trabajo efectivamente es idéntico a la energía potencial del sistema. Y tenemos una expresión general para la energía potencial de un sistema de cargas que ha venido en términos de la fuerza de Coulomb. Esta energía precisamente es la
El origen de la energía de los sistemas electrostáticos es el origen de la energía que viene en las pilas eléctricas, es el origen de la energía que extraemos de los alimentos, es el origen de un montón de cosas que precisamente utilizan la energía almacenada en los sistemas eléctricos que después puede ser utilizada. ¿Por qué? Porque es una interacción conservativa. Tanto yo almaceno, ella me la permite reutilizar. Con esto entonces, por ejemplo, podemos calcular la energía de algunos sistemas, que es lo que haremos en otro espacio. Ahora, antes de terminar, quisiera que nos fijáramos en algo. Que cuando yo traía dos cargas, pensemos en el sistema de dos cargas, la energía potencial de ese sistema queda expresada como la constante de Coulomb veces el producto de las cargas dividido por la distancia, ya lo habíamos encontrado. Y si esas dos cargas tienen el mismo signo, entonces esa energía es positiva. ¿Qué es lo que va a suceder? Este sistema, para minimizar su energía, va a tener que alejarse. ¿De acuerdo? Va a buscar el estado de mínima energía precisamente alejándose. De esta manera entonces interpretamos el hecho que cargas del mismo signo se repelen. Si en cambio las cargas son de signo contrario, la energía potencial del sistema es negativa. Y estamos hablando de un sistema ligado en mecánica clásica. Efectivamente, estas dos cargas, para minimizar la energía, van a tener que acercarse. Y entonces, de esta manera, utilizando conceptos de energía, interpretamos que dos cargas de signos opuestos se atraigan. En general, tenemos que un sistema de cargas con energía positiva lo que va a querer es destruirse, alejarse. Mientras que un sistema de cargas con energía negativa está ligado y por tanto va a tratar de mantenerse junto. De hecho, lo más pegado posible. Esto pues se discutirá mejor en algunos ejemplos que haré en otro espacio. Con esto, se dan cuenta, tenemos cierto bagaje para trabajar con los sistemas electrostáticos. Ya entendimos su fuerza, de ahí extraemos una energía. Pero entonces, ahora sí queremos dar un paso y ver de dónde salen los campos. Y eso será pues en la próxima. Así que nos seguimos viendo. Chao, cuídense.